Buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Zoila Lavado desde Lima. Esta es la asignatura de Ciencia y Tecnología de primero y segundo de secundaria. Hoy trabajaremos la actividad 3 titulada Diseñamos un sistema de riego por goteo para utilizar de manera eficiente el agua. Trabajaremos con la competencia Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Las capacidades: determina una alternativa de solución tecnológica, diseña la alternativa de solución tecnológica, implementa y valida la alternativa de solución tecnológica, evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su alternativa de solución tecnológica. Dentro de esta actividad, recuerda que debes elaborar como evidencia gráficos que representen la secuencia de los procesos seguidos y hallazgos en el diseño y construcción de la alternativa tecnológica titulada Sistema de riego por goteo. En esta actividad debes tomar en cuenta 4 criterios de evaluación. El primero: representa su alternativa de solución tecnológica con dibujos estructurados. El segundo: describe sus partes o etapas de la secuencia de pasos, sus características de forma, estructura y función. El tercero: selecciona herramientas, instrumentos, recursos y materiales, considerando su impacto ambiental y la seguridad. El cuarto criterio: prevé posibles costos y tiempo de ejecución. Vamos a iniciar explorando nuestra actividad. Aquí se te presentan 2 situaciones. En la primera, el señor Vargas está pensando ahorrar dinero para poder viajar a Chincha y disfrutar el fin de semana largo con sus hijos. Y mientras piensa, sigue lavando el carro con la regadera sin importar cuánta agua está desperdiciando. En el segundo caso vemos a Carlos, que se pone a regar el jardín, deja la manguera para que siga saliendo el agua por horas mientras él se pone a ver la televisión. Sonia muestra una acción más consciente y solamente riega aquellas plantas que lo requieren, seleccionando a las plantas y también haciendo un uso eficiente del agua. Veamos. El señor Vargas y Carlos usan el agua sin cuidarla, ¿cierto? A diferencia de Sonia, que busca ahorrar el agua, usando una regadera para darle agua solo a las plantas. En nuestras actividades diarias debemos pensar en usar agua eficientemente, para que así este recurso pueda llegar a más personas y a la vez paguemos menos por este servicio. Por eso, en esta actividad te planteamos: ¿cómo crees que debería regarse un jardín beneficiando a las plantas y a la vez conservando el agua? ¿Cómo podemos ahorrar agua desde nuestros hogares manteniendo nuestra casa limpia y las plantas bien cuidadas? Recuerda que en la actividad anterior estuvimos viendo la posibilidad de utilizar las aguas grises en nuestros jardines. Por esa razón, hoy día tenemos el propósito de diseñar un sistema de riego que permita ahorrar al máximo el uso del agua y que esté hecho con objetos que podemos encontrar en casa. Para lograrlo, debemos hacer lo siguiente. Primero, debemos realizar un listado de materiales que tengamos en casa y que nos puedan servir para realizar el sistema de riego. También deberás hacer un listado de las herramientas que necesitamos. Luego, vas a elaborar un dibujo indicando cada una de sus partes y cómo funcionará, de tal manera que cualquier persona que lo lea pueda construir el sistema de riego igual. En esta actividad se te brinda información que te servirá para fundamentar el funcionamiento de tu sistema de riego. Después de esta actividad, debes construirla tomando en cuenta las medidas de seguridad necesarias para que no te hagas ninguna herida al utilizar las herramientas. Recuerda que debes trabajar siempre bajo la supervisión de una persona adulta y que sea responsable. Bueno,
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una persona debe consumir en promedio 100 litros de agua para satisfacer las necesidades, tanto de consumo como de higiene mensualmente. Sin embargo, según los especialistas en Lima, se consumen hasta 250 litros de agua por persona. Prácticamente estamos triplicando el monto de agua que deberíamos consumir en promedio, ¿cierto? Y una familia de 4 personas debería consumir un máximo de 20 metros cúbicos al mes, pagando por metro cúbico 2,50 soles. Esto significa que está pagando 1,59 por el servicio del agua y 0,99 por el alcantarillado, siendo su básico de consumo familiar por mes de 59 soles con 20 céntimos. Se paga el cargo fijo, recuerda, de 5,36 soles más el 18% del IGB. Bueno, ahora, ¿por qué es importante que tengamos en cuenta algunos tips para el uso eficiente del agua? Porque esto nos permitirá ahorrar el agua, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta? Que debemos efectuar el riego de las plantas y jardines únicamente 2 veces por semana y, de ser posible, podemos emplear también las aguas grises. Esto también depende mucho del tipo de plantas que tengamos en el jardín. Además, siempre debemos estar examinando las cañerías y las tuberías de agua de nuestro hogar, ya que así evitaremos la presencia de fugas. Para bañarnos debemos emplear un tiempo determinado, 5 minutos en promedio. Cuando tomamos las duchas, estas entonces deben ser de corta duración y siempre que vayamos a jabonarnos debemos cerrar la ducha. En el momento de hacer el aseo de nuestra higiene bucal, debemos utilizar un vaso con agua para poder cepillarnos los dientes. No dejes la llave abierta. También cuando vayas a lavar tu ropa, toma en cuenta, si estás usando una lavadora, hacer el uso de carga completa, ya que esto permitirá no solamente ahorrar energía, sino también ahorra agua. Por otro lado, debemos tomar en cuenta que el uso del sistema de recolección de aguas de lluvia también es importante, pero esto también depende del lugar donde nos encontremos. Si el lugar donde estamos es de clima seco, entonces esto no sería una opción para poder hacer un uso eficiente del agua. Ahora veamos la importancia de cuidar el agua para las personas y el ambiente. Recuerda que el agua es fundamental en la naturaleza, conforma los ecosistemas y es fundamental para el sostenimiento y la reproducción de la vida en el planeta. El agua es componente más abundante en los seres vivos y contiene por término medio más o menos un 70% de agua. El agua entonces es un bien de primera necesidad para los seres vivos y un elemento natural imprescindible en la composición de los sistemas medioambientales. El agua es esencial para los ecosistemas naturales y la regulación del clima. Su movimiento continuo, sin principio ni fin, a ras de la superficie de la Tierra, por encima o por debajo de ella, como líquido, como vapor o hielo, se denomina ciclo hidrológico, aunque el total del agua presente en el planeta permanece relativamente constante en el tiempo. Su disponibilidad resulta particularmente vulnerable al cambio climático. Los científicos advierten que en el siglo que viene podría reducirse el acceso al agua potable segura, al fundirse los glaciares y hacerse más frecuente la sequía en zonas como la zona mediterránea. Este hecho hará que disminuya a su vez el agua disponible para riego y producción de alimentos. La contaminación del agua y su escasez plantean amenazas para la humanidad y la calidad de vida también. La escasez de este recurso de buena calidad perjudica al medio acuático, al húmedo y al terrestre, sometiendo a una presión todavía mayor a la flora y a la fauna, que padecen ya las repercusiones de la urbanización y también del cambio climático. Y nos preguntaríamos, ¿cómo podemos promover su conservación?
Como sociedad, los ciudadanos tenemos la responsabilidad de atender la problemática de la conservación del agua desde 3 frentes. Primero, es modificando nuestros hábitos y costumbres en cuanto al consumo del agua. Segundo, es la transformación y adaptación del estilo de vida por una más respetuosa con el ambiente. Y el tercero es el activismo, ayudando a que otras personas entiendan la importancia de la conservación del agua y de qué podemos hacer. Por otra parte, se debe hacer más presión ante las autoridades locales y gubernamentales para que se hagan cargo de solucionar problemáticas como, por ejemplo, las relacionadas con el servicio de acueductos, el drenaje, la fuga y tratamientos de agua, además de hacer respetar las leyes en cuanto a las normativas de las empresas privadas que vierten desechos en las aguas y desperdician este recurso. Estos son los conocimientos científicos que explican cómo funciona el sistema de riego por goteo. Recuerda, el agua es un compuesto químico formado por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. A ese conjunto de átomos se le llama molécula. En química, al agua se le conoce como protóxido de hidrógeno. En nuestro planeta podemos encontrar el agua en 3 estados físicos. En sólido, por ejemplo, formando los nevados, en estado líquido, formando los ríos y lagos, y en estado gaseoso, formando las nubes. Esta particularidad hace que localicemos en distintos sistemas terrestres al agua. La atmósfera, en forma de vapor de agua y dando lugar a fenómenos meteorológicos como por ejemplo la nieve, la lluvia, al condensarse. La biosfera como parte de todos los organismos vivos. La litosfera en forma de corrientes superficiales como por ejemplo los ríos, los lagos, las aguas subterráneas, y como hidrosfera que comprende el conjunto de todo el agua del planeta en sus 3 estados de agregación. Además, el agua, como verás, tiene propiedades físico-químicas, como por ejemplo, sabemos que la molécula del agua está formada, como dijimos, por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. El oxígeno hace que la molécula del agua esté polarizada, es decir, que tenga un lado con más electrones, que es donde está el oxígeno, y otro lado con menos electrones, que es donde se encuentran los átomos de hidrógeno. Entre sus propiedades más notables tenemos la acción disolvente. También está la elevada fuerza de adhesión, el gran calor específico, la tensión superficial y la conducción eléctrica. Ahora es momento de diseñar nuestro sistema de riego que va a permitir ahorrar al máximo el uso de agua y que esté hecho con objetos que podamos encontrar en nuestra casa, ¿no? Entonces, ¿qué se te recomienda en este punto? Primero vamos a identificar cuáles son las condiciones que nos pone el reto para esta experiencia y debemos optimizar el ahorro del agua, ¿cierto? También debemos tomar en cuenta que debemos utilizar objetos que tenemos en casa. Por ejemplo, podríamos utilizar las botellas descartables de distintos tamaños. También podemos utilizar pabilo, alambre, podemos utilizar cúter, tijeras, alicate y otros instrumentos. Recuerda trabajar siempre bajo la supervisión de una persona adulta para evitar accidentes. Los conocimientos científicos que explican cómo funciona un sistema de riego por goteo también deberás tomar en cuenta. Presta atención que en las clases anteriores hemos desarrollado, por ejemplo, las propiedades que tiene el agua. Entre ellas mencionamos, por ejemplo, la acción disolvente, la elevada fuerza de adhesión, el calor específico, la tensión superficial, la conducción eléctrica, ¿cierto? Entonces, podemos, por ejemplo, utilizar la propiedad de calor específico para diseñar nuestro sistema de riego por goteo. Debido a que esta propiedad nos dice que el agua en estado líquido puede evaporarse en presencia de calor, como cuando el sol calienta una cantidad de agua y logra que un volumen se evapore. ¿Y cómo podemos aprovechar esto? Pues
Podríamos utilizar, por ejemplo, una botella de medio litro y cortarla como vaso y llenarla de agua y cubrirla con otra botella más grande. Por ejemplo, una de 2 litros cortada por la base. Se podría colocar la botella pequeña en el suelo junto a una o varias plantas y cubrirla con una botella grande. El calor hará que el agua se evapore y como está encerrada dentro de la botella más grande, entonces el agua se condensará y resbalará por la parte interior hasta el suelo, formando así las gotas. Bueno, aquí te dejo parte del trabajo que realicé como una experiencia para que tomes en cuenta el diseño. Otro sistema que podemos emplear podría ser la capacidad de evaporación que tiene el agua. Para eso requerimos un envase plástico, puede ser una botella de medio litro. Yo aquí no tengo un envase chiquito, así que estoy usando un envase plástico igual. Requiero de una botella de 3 litros, un marcador, una tijera, una cúter y la planta que vamos a regar. Bien, vamos a marcar nuestra botella donde vamos a cortar para generar una cámara y ponerla encima de nuestro recipiente de plástico. Primero hacemos el corte. Aquí, por ejemplo, debes tener mucho cuidado, ya que como es un envase plástico, vamos a utilizar una cuchilla. Se recomienda que trabajes esto en supervisión de una persona adulta, ¿no? Y con mucho cuidado, porque podríamos cortarnos. Una vez que ya hemos ingresado, yo te sugiero que dejes el cúter y trabajes con la tijera, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a cortar esto con la tijera. Bien, ya lo hemos cortado. Entonces, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer? Para esta experiencia se requiere un envase más pequeño que contenga el agua y lo que vamos a generar es una cámara. Entonces, vamos a buscar un poco de agua para llenar el envase. Voy a traer el agua y vamos a colocar el agua. Recuerda que generalmente lo que siempre se hace es mantener este recipiente. Aquí tenemos el agua, vamos a colocar, tenemos acá casi medio litro, yo voy a colocar solamente una parte, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a colocarlo encima. Se sobreentiende que como está en el ambiente, está expuesto al ambiente, la temperatura externa lo que va a hacer es que el agua que está en el interior se evapore. Y al evaporarse, esta cámara que hemos generado va a generar el vapor de agua, se va a pegar en estas paredes y entonces va a comenzar a gotear el agua. Bien, entonces, para poder observar rápidamente lo que sucede en el ambiente, yo voy a utilizar agua caliente para que tú puedas observar cómo el vapor del agua, cuando entre en contacto con este recipiente que hemos diseñado, produce agua en estado líquido. Veamos, voy a agregar agua caliente. Aquí también debes trabajar bajo la supervisión de un adulto. Vamos a dejar esto por aquí. Y bueno, observa, vamos a colocar nuestro recipiente sobre el envase. Observa cómo el vapor del agua comienza a oscurecer nuestro recipiente plástico. Esto es lo que sucede normalmente cuando dejamos agua expuesta al ambiente. El sol, gracias a su energía calórica, permite que el agua se evapore. Bien chicos, como verán, el agua que está caliente en el interior, mira cómo es que comienza a opacar el recipiente de plástico y ya se están formando, el agua que estaba en estado gaseoso comienza a colocarse en estado líquido. Bien, entonces ahora estamos observando ya mayor cantidad de vapor de agua que se ha convertido en estado líquido y está cayendo por las paredes del recipiente. ¿Cómo sé que está cayendo por las paredes del recipiente? Voy a colocar un papel toalla
para poder observar, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, estamos viendo que debajo, si retiro el envase, está caliente todavía, mira cómo deja mojada la servilleta. Y ahí estaríamos demostrando que el agua ha pasado de estado líquido a estado gaseoso. Y así nuevamente ha pasado a estado líquido, se ha condensado y entonces estamos observando estas características, ¿no? La propiedad de evaporación del agua, entonces nos va a permitir mantener el suelo húmedo, lo que implica que, como ves en este plato, yo estaba colocando, este plato va a representar lo que es el suelo y entonces yo al colocar la servilleta he recogido un poco de agua que se ha producido por la evaporación. Aquí en la parte posterior también estamos viendo ya cómo está cayendo el agua, cómo escurre el agua, ¿de acuerdo? Y entonces, si nosotros dejamos recipientes en la tierra y colocamos estos envases de plástico, vamos a mantener siempre húmeda la tierra. En este caso podemos colocar esto, por ejemplo, en el jardín y nuestras plantas van a mantener la humedad que se requiere. Pasamos ahora a la siguiente propiedad que podemos aplicar en este sistema de riego por goteo, lo que es la elevada fuerza de adhesión, específicamente lo que es la capilaridad, ya que hace que el agua pueda subir en contra de la gravedad por medio de conductores delgados. Por ejemplo, podríamos emplear una botella de medio litro llena de agua y colocar un pabilo en el interior de la botella y dejar caer en el extremo al pie de otra planta. El efecto de capilaridad hará que el agua fluya del interior de la botella hacia el exterior y así regaremos por otro sistema de goteo. Tome en cuenta que este sistema también es muy importante cuando nosotros, por ejemplo, nos vamos de viaje y no tenemos quien cuide de nuestras plantas. Podríamos utilizar este sistema para poder mantener nuestras plantas de las macetas o jardines con la humedad correspondiente y así estas no se marchiten ni se mueran mientras estamos fuera de casa disfrutando de las vacaciones, por ejemplo, ¿no? Bien, queridos estudiantes, vamos a iniciar nuestro diseño de prototipo de sistema de riego por goteo. Para esta experiencia voy a emplear la propiedad de capilaridad del agua. Entonces, ¿qué es lo que requiero? Requiero un macetero que tenga una planta que vamos a regar. Requiero un recipiente de vidrio, en este caso yo estoy utilizando un acuario pequeñito, una base para poder colocar el recipiente de vidrio que va a contener el agua. Siempre debe estar mucho más elevado con respecto a la maceta y requiero el agua. Y también requiero lo que es el pabilo. Recuerda que este es el que va a transportar el agua desde un punto, en este caso desde el acuario o el recipiente de vidrio hasta la maceta. Vamos a iniciar entonces llenando de agua el recipiente. Recuerda que el agua debe estar por encima del límite de la maceta, como lo tenemos aquí. Bien, ahora vamos a colocar este pabilo que lo he enrollado en dos para que se haga más grueso y vamos a sumergirlo. Debe tomar el agua. Esto tarda algunos segundos para que se humedezca totalmente. ¿Cómo sabemos que esté húmedo? Porque se va al fondo. Sumergimos todo y entonces ahora vamos a colocar un extremo en la planta. De tal manera que ya hemos hecho una conducción de capilaridad. Se sobreentiende que el agua que se encuentra en este envase, por sistema de capilaridad, va a ir subiendo por este pabilo para descender y llegar hasta nuestra maceta. Recuerda que este sistema que nosotros estamos implantando es recomendable, por ejemplo, cuando nos vamos de viaje y no tenemos quien le pueda dar el agua a nuestras plantitas. Si nos vamos 15 días, podemos dejar esta cantidad de agua
y vamos a ver que poco a poco el agua va a ir llegando a la maceta en cantidad suficiente, pero también debemos evaluar cuánto va disminuyendo del agua día a día. Esto lo vamos a ver en una semana más o menos, viendo cuánto es la cantidad que va a ir disminuyendo. Yo en total he usado 1 litro de agua en este recipiente. Entonces vamos a ver cuánto demora en trasvasar 1 litro de agua a mi maceta. Vamos ahora a observar, ya ha pasado algún tiempo, y observemos cómo está llegando el agua. Ahí vemos que ha caído recién una gotita. Si te das cuenta, todavía la tierra sigue seca. ¿Por qué? Porque esto demora mucho para poder trasvasar el agua. En algunos cultivos agrícolas de nuestro país, donde no se cuenta con canales de regadíos, debido a que no tienen un río próximo, se emplean botellas que están sujetas a un soporte de madera que a su vez sirve de guía al tallo de la planta para brindarle el agua a estas y así permitirles su desarrollo. Este sistema no solo es una forma de ahorro de agua, sino que también permite ahorrar dinero a los agricultores. Bien, ahora vamos a empezar a graficar lo que hemos realizado. Recuerda que debemos responder a la pregunta: ¿cómo lo haremos? Aquí debes indicar los pasos que vas a realizar para elaborar tu sistema de riego. Luego, toma en cuenta qué materiales vas a emplear, indicando el tamaño, el costo, el tipo de material que vas a emplear. Seguidamente, lo que vamos a hacer es dibujar los pasos que hemos realizado para construir nuestro sistema de riego. Y después vamos a graficar cómo quedó el sistema de riego. Puedes graficar o simplemente de repente mandar como evidencia una foto de tu sistema de riego por goteo. Luego vamos a evaluar si es que nuestro sistema de riego está funcionando o si requiere de repente de alguna implementación y evaluar de repente cambiar algunas piezas, ¿no? Para evaluar nuestro sistema de riego, por ejemplo, necesitamos una maceta o de repente el jardín de nuestra casa para hacer nuestras mediciones y debemos tomar en cuenta, por ejemplo, la cantidad de gotas que pasan por minuto, cuánto de agua estamos empleando en el riego de las plantas, cada cuánto tiempo vamos a regar las plantas, qué variedad de plantas son las que van a ser regadas por este sistema, qué tipo de agua vamos a utilizar en el sistema de riego, si va a ser agua potable o va a ser agua gris. También debemos tomar una foto del antes y después de la implementación del sistema de riego por goteo, evaluando el impacto en nuestro jardín o en nuestra maceta. Yo te recomiendo también de repente hacer un video corto de cómo es que funciona tu sistema de riego por goteo. Bueno, después que hayas construido tu sistema de riego, vamos a responder las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál es la característica más importante de tu sistema de riego por goteo y por qué? Y segundo, si tuvieras más tiempo, ¿cómo podrías mejorar este sistema de riego por goteo? Bien, queridos estudiantes, luego vamos a evaluar cuál es el impacto que tiene el sistema de riego por goteo que hemos implantado en nuestro hogar. Por ejemplo, tomando en cuenta el factor espacio, qué ventajas y desventajas tenemos con este sistema para nuestras plantas, en cuanto al tipo de agua que usamos para el sistema de riego y cuál sería el impacto en el ambiente, qué ventajas tendríamos o desventajas. Luego de haber elaborado este cuadro, haciendo las evaluaciones pertinentes, vamos a hacer nuestra autoevaluación, tomando en cuenta los 4 criterios que se te presentaron al inicio de la actividad, indicando si tuviste logros o estás en proceso de lograrlo y qué podemos hacer para mejorar nuestros aprendizajes. Bien, queridos estudiantes, hemos llegado a la parte final de nuestra actividad. Recuerda que debes enviar evidencias a tu docente. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos.